En esta clase vamos a hablar acerca de la eficiencia computacional en programación y esto está relacionado con la complejidad algorítmica. La complejidad algorítmica es la rama de la computación que nos permite estudiar la eficiencia de los programas, es decir, dados dos programas o dos algoritmos que hacen exactamente la misma tarea, ¿cómo hacemos para decir cuál es el mejor algoritmo? Para ello usamos la complejidad algorítmica, que es como una regla que nos permite medir cuál es el mejor entre los dos algoritmos. O sea, el mejor algoritmo, los dos algoritmos que hacen la misma tarea, va a ser el que tenga mayor eficiencia. ¿Por qué es tan importante la complejidad algorítmica? Y esto es importante porque a pesar de que las computadoras son cada vez más rápidas, los problemas que tenemos que resolver en computación son cada vez más complejos y los tenemos que resolver cada vez más rápido. Y con conjuntos de datos que son cada vez más grandes. O sea que, aunque las computadoras todo el tiempo se fabrican e incrementan su velocidad, necesitamos resolver problemas cada vez más complejos y necesitamos, por lo tanto, algoritmos que nos permitan resolver estas tareas en forma eficiente. ¿Cómo vamos a medir o qué vamos a medir para decidir si un algoritmo es mejor que el otro? Hay distintas cosas que podríamos llegar a medir. Podemos medir el tiempo, podemos medir la memoria o podemos medir la cantidad también de procesadores que necesita el programa. Entre estos diferentes recursos, el recurso más importante es el tiempo, dado que el tiempo es algo que no podemos comprar, diríamos. La memoria de la computadora la podemos comprar y es cada vez más rápida. Los procesadores también los podemos comprar y podemos poner más procesadores para resolver la tarea, pero lo que no podemos comprar es el tiempo. O sea que entre estos recursos, el recurso más importante va a ser el tiempo. El análisis de algoritmos es el proceso de calcular la complejidad computacional de los algoritmos, o sea, calcular cuánto tiempo, memoria u otros recursos necesitamos para ejecutar estos algoritmos. En complejidad algorítmica se utiliza la notación A grande para cuantificar la tasa a la cual una cantidad crece. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado de longitud del lado R, el área de este cuadrado va a ser R al cuadrado, por lo tanto, el área del cuadrado crece con orden R cuadrado, o sea, cuadrática. Por otro lado, si tenemos un círculo, el área del círculo se calcula con la fórmula pi por radio al cuadrado, o sea que también tenemos un término cuadrático cuando calculamos el área del círculo. O sea que tanto el área del cuadrado como el área del círculo crecen con orden R al cuadrado, a pesar de que calculan, por supuesto, áreas diferentes. Pero crecen tienen la misma tasa de crecimiento. Supongamos el ejemplo este. Tenemos una fábrica de zapatillas y queremos estimar el costo de producir 10 millones de zapatillas. Para estimar dicho costo tenemos por un lado el costo de poner la fábrica de las zapatillas y una vez que ponemos la fábrica de las zapatillas tenemos el costo de hacer las zapatillas, hacer las 10 millones de zapatillas. Entonces el costo total de esto va a ser n por el costo por cada zapatilla más el costo de poner la fábrica de zapatillas. El costo este va a crecer en función de n, o sea, en función de la cantidad de zapatillas que queremos fabricar, porque el otro costo de la fábrica es un costo fijo que hacemos una sola vez
y después lo que nos va a variar el costo es la cantidad de zapatillas que queremos fabricar. En la notación O grande vamos a desestimar el costo de la fábrica y solamente tomar en cuenta el costo de hacer las zapatillas, dado el costo de la fábrica es un costo fijo que no va a crecer, pero el costo de hacer las zapatillas es algo que sí crece en función de la cantidad de zapatillas que quiero fabricar. A pesar de que el costo de poner una fábrica puede ser grande, lo que queremos hacer con la notación O grande es estimar cotas al costo de resolver problemas muy grandes. Es decir, el costo de la fábrica puede ser grande, pero es fijo una vez realizado. En cambio, lo que necesitamos es estimar cuál es el costo si queremos producir una enorme cantidad de zapatillas. ¿Cómo hacemos para calcular el término grande? Bueno, vamos a eliminar los coeficientes de O grande, es decir, si queremos hacer n cantidad de zapatillas y el costo de hacer cada zapatilla son 2 pesos, lo que hacemos es desestimar el término constante 2 y nos queda algo de orden n. O grande está diseñado para capturar la tasa a la cual cierta cantidad crece. Y para ello, bueno, no va a capturar información acerca de los coeficientes y tampoco va a capturar información acerca de los términos de menor orden porque esos no afectan a la tasa a la cual la cantidad crece. Otra forma de calcular la eficiencia temporal es poniendo un timer, es decir, usando el reloj de la computadora para medir cuánto tiempo tardamos en ejecutar un programa. Para ello podemos usar funciones en C que nos van a decir cuál es la hora de la computadora y medir la hora inicial a la cual empezamos a ejecutar el programa. Con clock le pedimos la hora, hacemos el programa y después pedimos otra vez a clock cuál es la hora que tiene la computadora y haciendo la hora final menos la hora inicial vamos a poder calcular el tiempo que tardó nuestro programa. Bueno, ¿cuál es la ventaja de usar el reloj de la computadora? Bueno, que es muy sencillo y rápido de hacer porque simplemente pones esas instrucciones en C. ¿Cuál es la desventaja de medir la eficiencia temporal de un algoritmo de un programa con la computadora? Y es que va a depender de los procesos que en ese momento esté corriendo la computadora. Un mismo programa podría tardar cierto tiempo la primera vez que lo corremos y un tiempo distinto la segunda vez que lo corremos, ya que hay otros procesos corriendo la computadora. Lo que se hace es correr el programa varias veces y después hacer una estadística de cuánto tiempo tarda el programa en ejecutarse en promedio. Otro problema también es que, dependiendo de la computadora, es el tiempo que tarda. En algunas computadoras el programa va a tardar más, en otras va a tardar menos. Y que el tiempo de ejecución del programa va a depender de la entrada del programa. Pero no podemos decir cuál es la relación entre la entrada del programa y el tiempo que tarda el programa. En consecuencia, una medición individual del programa con el reloj de la computadora no nos permite predecir cuánto va a tardar el programa en el futuro. Para poder independizarnos del hardware de la computadora, lo que vamos a hacer es pensar en una computadora imaginaria. Entonces, para medir la eficiencia de un algoritmo, lo que vamos a contar es la cantidad de instrucciones que tiene el programa. Y un algoritmo va a ser más eficiente que otro algoritmo si tiene menor cantidad de instrucciones, va a ser más eficiente, ya que asumimos que cada instrucción va a tardar una unidad de tiempo. Entonces, el algoritmo que tenga menor cantidad de instrucciones va a tardar menor cantidad de tiempo. Supongamos que tenemos este algoritmo y supongamos que UT es la unidad de tiempo. ¿Cuánto tarda esta función, vector min? Que calcula el mínimo de un vector.
Y esta función vector_min va a agarrar y va a tardar una unidad de tiempo en hacer la primera asignación. De mínimo actuar le asigna la primera posición el vector que tiene el vector. Después hace un ciclo desde 1 hasta n-1. Y este ciclo lo va a hacer n-1 veces. Lo va a iterar. Y en la enésima vez se va a ir del ciclo. En consecuencia, la instrucción for, la primera instrucción, la va a hacer una unidad de tiempo para hacer la primera asignación. N unidades de tiempo va a tardar en hacer las comparaciones si i es menor que n, ya que lo tiene que hacer de 1 hasta n, porque la enésima se va del ciclo. Y el i++, o sea, la incrementación de la variable i, la va a hacer n-1 veces, ya que la va a hacer de 1 hasta n-1. El cuerpo del ciclo lo va a ejecutar exactamente n-1 veces, unidades de tiempo, y en este condicional lo va a ejecutar el cuerpo del condicional como máximo n-1 unidades de tiempo. Finalmente, en hacer el return, tarda una unidad de tiempo. En consecuencia, ¿cuál es la cantidad total de operaciones que tenemos acá? Tenemos una unidad de tiempo, y en el for, en el encabezado del for, tenemos 0 unidades de tiempo más n-1 unidad de tiempo, o sea, aproximadamente tenemos 2 por n unidades de tiempo. Y en el if tenemos n-1 unidades de tiempo, y en el cuerpo del if tenemos n-1 unidades de tiempo, o sea que tenemos 2 por n unidades de tiempo en este if. Y si hacemos las 2 por n unidades de tiempo del for por 2 por n unidades de tiempo que tarda el if, tenemos 4 por n unidades de tiempo que tarda como máximo aproximadamente este algoritmo. Con la notación O grande lo que queremos hacer es medir cuánto crece, a qué medida crece el tiempo de ejecución a medida que va creciendo el tamaño de la entrada. En el caso del ejemplo anterior tenemos que crece en función de n, o sea que tiene como máximo total 4n, y cuando n es más grande, la cantidad de operaciones va a ser 4 por n como máximo. En consecuencia, tenemos que si se duplica n, se duplica el tiempo de ejecución. Y el tamaño de la entrada y el tiempo de ejecución van a tener una relación lineal entre ellos. Y este algoritmo vamos a decir entonces que es de orden n. Dado que la cantidad de instrucciones que ejecuta este algoritmo va a depender en forma lineal del tamaño n de la entrada. Aparte de la entrada, del tamaño de la entrada, ¿tenemos otros factores que influyen en la eficiencia de un algoritmo? Sí, tenemos otros factores. Tenemos por un lado el peor caso y el mejor caso. Es decir, cuando yo mido la eficiencia de un algoritmo, lo que más voy a considerar es el peor caso, es decir, el tiempo máximo que puede tardar cierto algoritmo. Eso es lo que vamos a considerar principalmente, pero también se mide el mejor caso y el caso promedio, porque también puede pasar que me interese saber en promedio cuánto tarda, dado que el peor caso tal vez casi nunca lo encuentre. Pero bueno, son distintas cosas que tenemos que considerar y que se miden. El peor caso, el mejor caso y el caso promedio. En este caso, por ejemplo, de hacer una búsqueda lineal. Como sabemos, la búsqueda lineal lo que hace es buscar un elemento desde la primera posición del vector hasta que lo encuentra o hasta que se termina el
vector. Y este algoritmo de búsqueda lineal, lo que puede pasar es que el elemento que está buscando está justo en la primera posición del vector y entonces va a terminar en una iteración. O puede pasar que esté al final del vector, o puede pasar que directamente no esté en el vector. Entonces ese va a ser el peor caso. O sea, el mejor caso va a ser cuando el elemento que estoy buscando está al principio del vector. Y el peor caso de la búsqueda lineal va a ser cuando el elemento que estoy buscando está en la última posición del vector o directamente no está en el vector. Veamos el caso de la búsqueda binaria. Como sabemos, la búsqueda binaria lo que hace es buscar un elemento en un arreglo ordenado y lo que hace es fijarse si el elemento que estoy buscando está en la mitad del arreglo. En el caso de que el elemento que estoy buscando no sea igual al elemento que está en la mitad del arreglo, va a buscar en la mitad izquierda del arreglo o en la mitad derecha del arreglo, dependiendo si el elemento que estoy buscando es mayor o menor que el elemento que está en la mitad del arreglo. Si el elemento que estoy buscando es mayor al elemento que está en la mitad del arreglo, entonces va a buscar en la parte derecha. Si el elemento que estoy buscando es menor al elemento que está en la mitad del arreglo, va a buscar en la parte izquierda y va a descartar la parte derecha. El mejor caso sería hacer una sola iteración y que el elemento que estoy buscando justo sea el elemento que está en la mitad del arreglo. Y ahí terminaría en una sola iteración el algoritmo de búsqueda binaria. El peor caso del algoritmo de búsqueda binaria sería que el elemento buscado justo esté en una esquina del arreglo. Y en ese caso voy a hacer, o el elemento buscado directamente no está en el arreglo. En ese caso voy a hacer logaritmo en base 2 de n iteraciones. Hay distintas categorías de complejidad o distintos órdenes de complejidad algorítmica. Estos son los órdenes más importantes. Tenemos el orden constante, que obviamente es el más rápido. Vemos que tenemos un algoritmo que procesa un vector de 1000 elementos y el orden logaritmo de n corre en 10 milisegundos. Acá tenemos una tabla para comparar los distintos órdenes algorítmicos. Como vemos, el mejor orden es tener un orden constante y ahí tardaríamos solamente 1 milisegundo en resolver la tarea. La segunda mejor cota de complejidad es la logarítmica y ahí tardaríamos 10 milisegundos en resolver esta tarea. La siguiente cota lineal mejor de complejidad es la lineal, la orden n, y tardaríamos un segundo. Después viene la orden lineal logarítmica, o sea n log n, y ahí tardaríamos 10 segundos para resolver la tarea. Luego viene la orden cuadrática, y esta tarea que la podíamos resolver si fuese logarítmica en 10 milisegundos, vamos a tardar 17 minutos en el caso de que el orden sea cuadrático. Después del orden cuadrático viene el orden polinomial, y para resolver esta tarea tardaríamos 277 horas. Y finalmente vendría el orden exponencial, o sea, algo que tardaremos tanto que no tiene sentido correr el programa. Es de orden a elevado a la n. Lo que tenemos que tratar de hacer es quedarnos en el verde, el amarillo, o tratar de llegar hasta como máximo el cuadrático. Si nos vamos al polinomial ya estamos muy complicados, y si nos vamos a exponencial ya estamos totalmente imposible de resolver la tarea. Sin embargo, hay casos en los que nos conviene ser ineficientes a propósito, es decir, hay ciertos casos donde realmente nos conviene que sea el programa ineficiente. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin. Para resolver el problema de encontrar un Bitcoin, se necesita resolver un problema matemático complejo que necesita un montón de recursos y un montón de memoria, de tal forma que se consume muchísimo tiempo de la computadora y muchísima memoria para resolver el problema de encontrar un Bitcoin. Y esto nos conviene que sea ineficiente, porque si fuera eficiente los Bitcoins se encontrarían rápidamente